Ahí sí. ¿Me escucho? ¿Me Sí, veo? te escuchas y te ves súper Bien. bien. Súper, genial. Hola a todas las personas que se están uniendo, pues mientras vamos a ir enviando el link a diferentes partes, así que los primeros minutitos tal vez no vamos a estar conversando todavía. Vamos a Claro. partir unos 2, 3 minutitos, ¿te parece, Cami? Sí, me parece como tú prefieres. Súper, ya. Por mientras Me voy a... gusta que nos vemos bien también. Sí, nos vemos bien y te escucho bastante bien y la conexión parece buena. Veo que Saludos. hay harta gente como conectándose. Sí, así parece. Bueno, qué rico que haya funcionado igual la invitación que le hicimos a las personas para que puedan conectarse y podamos hablar de esto que es tan importante. De todas maneras. ¿Cómo estás, Cami? Voy a mandar link por mientras. Ya, difúndelo y me avisas. Tú Ok, me dices cuándo partimos. súper bien. ¿Muy nervioso? Sí, estoy bastante nervioso, pero encuentro que estar contigo me da calma, me deja tranquilo. Así ¿Estás que creo calma? que esto nos va a A mí me ayudar bastante. encanta. Sí. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparada para hablar de estas cosas? ¿Estás preparada para nuestro primer live? Sí, sí, estoy entusiasmada. Me encanta que hayas decidido como de que hiciéramos esto. Creo que es novedoso, que es genial. No quiero como hablar todavía, así que después te cuento. Sí, estamos como en la expectativa. Saludos a todas las personas que se están incorporando. Veo a muchas de mi familia, me siento como muy honrado de que mi familia haya decidido acompañarme en este momento. Sí, yo veo a mis amigos, así que un abrazo para ellos y para mi familia también. Me encanta, siento que tenemos gente que nos apoya, que está dispuesta a Sí, escucharnos también. sí, eso es verdad, es verdad. Ya, creo que tengo que enviar el link. ¿Lo pudiste enviar? Sí, eso estoy viendo. Creo que es este. Ya, ahí me van a confirmar si es que el link está funcionando y si es Ya, así ya estamos perfecto. listos. Eh, Bueno, Antes harta de... gente como saludándonos. Sí, sí, es verdad. Antes de partir, darle un abrazo a alguien que va a estar tras nosotros, que es Enzo. Es Mm. también parte del equipo y va a estar ayudándonos con las preguntas, con las cosas que se nos pasen, etcétera. Estás leyendo, te pillé. Ah, sí, exactamente. Muchas gracias a todos. Y gracias también Enzo, por la ayuda y gracias a todos nuestros amigos, nuestras amigas. Ya pues, partamos, Cami, ¿te parece? Decidimos Ya, que este live lo íbamos a partir presentándonos, obviamente. Así que me gustaría que nos cuentes, Cami, con quién tengo el placer de compartir este primer live. bueno, mi nombre es Camila Orellana, soy psicóloga de la Universidad de Valparaíso. Me formé como terapeuta narrativa, que es una forma bien, bien bonita, yo encuentro, y quizás hasta respetuosa de crear la terapia, como los encuentros con las personas. Eso podría contar un poquito de mí. No sé Súper. si te quieres presentar también, como para que todos sepan quién es Franco. Ok, bueno, mi nombre es Franco Cantaruti, yo también soy psicólogo clínico y de hecho en este momento me estoy formando como terapeuta narrativo y creo que eso es una de las cosas que nosotros con Camila compartimos, ¿no? Que nos hemos encontrado en esta forma distinta de hacer terapia, distinta de trabajar con las personas, desde un enfoque muy diferente que pronto nos gustaría ir Mm, como conectando y conversando respecto a qué significa ser psicólogo clínico, pero en enfoque narrativo, ¿no? Cambia un poco las cosas. Así que eso podría contar. Salí del Andrés Bello inicialmente y bueno, también me gustaría contar que trabajo principalmente con adolescentes y adultos. No trabajo mucho con población infantil. Así que igual, tal vez en ese sentido, la representante de la infancia en este live vas a ser tú, ¿no es cierto, Camila? Que igual trabajas con algunos niños y niñas. Aunque no me siento eh, especialista.
pero también creo que podemos cuestionar eso, qué significa ser especialista de un área. Sí, es verdad. Bueno, contémosles un poquito qué es tu terapeuta. ¿Les parece? Tuterapeuta.cl es una plataforma que nosotros con un conjunto de colegas hemos ido construyendo para poder llegar a diferentes lugares, ¿no? Inicialmente llegar al tema más remoto, a propósito del tema de la cuarentena y la pandemia, pero también dándonos cuenta de que había una necesidad de poder seguir trabajando, que las necesidades como de atención seguían aumentando, porque en verdad que estuviéramos encerrados no necesariamente significaba que nos sintiéramos mejor, y por lo tanto apareció tu terapeuta como una forma de decir, ya vamos a responder como colectivamente, como terapeutas, a esta situación que estaba dándose. Y yo creo que eso es un poquito como el origen de esta plataforma, el origen de este proyecto. ¿Qué significa para ti, Cami, tu terapeuta? ¿Cómo llegaste a Eh, esto? Siento que es un espacio de colegas, de psicólogos, de trabajo colaborativo en equipo, y que tratamos también de acoger historias. Principalmente diría que tratamos de acoger historias que a veces conllevan dolor, que a veces conllevan vulnerabilidad también. Y pienso que tratamos de ser lo más respetuosos y lo más justos, como contándolo también como desde nuestra propia visión, como somos personas y psicólogos. Siempre está nuestra propia historia también en nuestra forma en que preguntamos y miramos y entendemos a los otros, Claro. o nos acercamos a los otros. Y pienso que el ley también es eso, quizás una forma de transparentarnos, de que hay personas detrás de esto, de esta página de tu terapeuta. Sí, me hace mucho sentido y de hecho me hace preguntarte cómo estás viviendo un poco como todo lo que nos está pasando, esta explosión social. A nosotros como terapeutas nos han tocado muchos cambios en el último tiempo. Antes Sí, trabajábamos muy poco también por el tema del estallido social, eso implicó también adaptarnos a una forma de seguir trabajando y acompañando personas y ahora una nueva adaptación. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? eh, es difícil, yo creo que son muchos cambios, entre incertidumbre, entre vivir miedo, igual que la mayoría, me imagino, de ser contagiado, pero también de tener que responder como en el rol de terapeuta, en el rol de familia también, como de hija, de hermana, como en el caso tuyo de papá. Yo Claro. encuentro que es difícil, que nos interpela en todos los sentidos, habidos y por haber, y que implica adaptación, y que nadie sabe a veces cómo adaptarse. Incluso yo podría decir que tampoco sé muy bien cómo tenemos que responder a esto, que es tan difícil, cómo tenemos que adaptarnos incluso, Mm, y acoger a nuestros consultantes, por ejemplo. Yo creo que tenemos harta demanda, hartas exigencias nuevas como psicólogos. sí, claro. Eso te Es podría decir. No difícil. sé cómo es para ti. Sí, siento que es como complejo poder lidiar con esas tres o cuatro identidades que uno va construyendo, la identidad como de terapeuta, la construcción de familia, ¿no? Muchas veces estoy Mm. atendiendo y mi hijo se llama Yuli, y el Yuli aparece, ¿no es cierto?, de repente como un salvaje, desnudo, y es como, pero ¿cómo hacemos un poco esto de trabajar, ¿no es cierto?, y acompañar personas que no la están pasando bien, y uno no la está necesariamente pasando bien, y además lidiar con las cosas que nos están pasando. Y yo creo que ahí hay algo que uno podría pensar que tiene que ver con ese aspecto ideológico o tal vez esa posición subjetiva que nosotros hemos tomado respecto a cómo vemos la terapia, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en este proceso desde un enfoque y otro. Y pareciese ser que la terapia narrativa y las prácticas narrativas nos muestran una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, Camille, tal vez me gustaría que nos cuentes un poquito qué son las prácticas narrativas o qué es trabajar desde lo Ya. narrativo. Yo creo que la terapia narrativa, bueno, es una forma de acercarse a las personas, de entender la relación entre las personas y los problemas de partida. Y creo que es democrático, porque parte de la base horizontal de que nosotros tenemos un saber como terapeutas, pero el otro, también tiene un saber, tiene un conocimiento. Y nosotros podemos intercambiar esos conocimientos y construir algo nuevo en la conversación. Creo que eso también define un poco el espacio de terapia, que le damos todo un proceso de igualdad y de respeto hacia el otro.
Estamos mirando siempre desde la competencia, desde los valores, desde lo que se puede hacer, desde cómo han, por ejemplo, lidiado antes con crisis. Creo que también es nuestra nueva pandemia, entonces también está viendo saber y se valida eso, se cuida. Pero de todas maneras, creo que ese espacio de, como de democratización, quizás un poco del saber de compartir ideas, es distinto de una lógica en que uno está mirando la falta, lo que no se puede hacer, lo que no se está haciendo bien, un poco como, quizás lo hemos hablado antes, quizás podríamos poner de paréntesis que nosotros hemos hecho procesos de terapia juntos y eso implica que Claro, nuestras ideas ya las hemos ido dialogando de a poco. Eh, pero en el proceso de terapia me ha pasado encontrarme con psicólogos y terapeutas que definen ese espacio muy desde el trastorno, desde lo que no se puede hacer, desde la disfuncionalidad también, desde lo como, psicopatológico. como que habrían caminos Y a veces, correctos, pareciese ser, desde este enfoque. de todas maneras, como claro, hay algo así como lo correcto y lo incorrecto, lo que se espera y lo que no se espera, todo desde la exigencia. Y creo que un terapeuta narrativo o alguien que se está formando en la narrativa y que quiere desempeñarse desde allá, está siempre mirándose, revisándose, contemplando lo que genera nuestro lenguaje, nuestra forma de preguntar, nuestra forma de mirar al otro, de entender. Nos problematizamos harto, nos preguntamos harto a nosotros mismos qué estoy haciendo con esta pregunta que le estoy generando al otro, qué efectos tiene lo que le estoy diciendo al otro. Y a veces esos efectos pueden ser problemáticos también, sí, sobre todo si aparecen mis ideas y mis prejuicios y mi propia historia y lo que yo considero que es más correcto, porque aparece en la terapia. Me hace mucho Tenerlo sentido. claro lo pone en perspectiva. Me gusta mucho lo que dice, sobre todo porque hay una premisa, ¿no es cierto?, en terapia narrativa, que es la idea de que las personas son expertas en su vida, ¿no? Y eso cambia un poco la Sí, idea clásica de terapia, en donde el experto que vamos a visitar es el psicólogo, que debería saber, ¿no es cierto?, la solución a los problemas de las personas. Entonces, desde este enfoque, nosotros creemos que no tenemos mucho más. A lo más sabemos hacer preguntas, ¿no? A lo más podemos acompañar desde las preguntas. Antes de continuar, Cami, ya están haciendo como algunas preguntas e invitamos a todos los espectadores y las espectadoras que puedan dejar sus preguntas sobre qué son cosas, qué elementos les están llamando la atención, qué les gustaría saber. Inicialmente nos hicieron una pregunta que tiene que ver ya. con si hay alguna diferencia en tener sesiones online y sesiones presenciales. Me gustaría como, Ay, bueno, es algo que, ¿quieres que esto responda obviamente yo? como, ¿Quieres que responda tú? no sé, como tú quieras. ¿Tienes alguna respuesta inicialmente? Eh, Ayer casualmente me hicieron la misma pregunta, un consultante antiguo, y Mm. tenía dudas de cómo yo veía este espacio online, como, y yo le comentaba que yo tenía las mismas dudas, como el mismo, él usó la palabra sesgo, sería súper chistoso si no estuviera viendo en este momento. Usó la palabra sesgo y dije, creo que compartimos el mismo sesgo. Yo tenía la idea de que hacerlo online era como deshumanizar un poco el Mm. proceso de terapia, mostrarse más frío, más distante, menos cercano. Y cómo yo apapacho también, cómo yo abrazo o me muestro más como, como de que también a veces le llegan las palabras del otro. Eso, por ejemplo, pensaba que de forma online no se podía hacer. ¿Y cómo ha Y resultado? todo lo contrario, creo que pese de que estamos en contextos de internet o virtuales, funciona. Funciona y he podido conocer gente nueva en este espacio. Me encanta conocer, de hecho, personas nuevas que se atreven. Creo que las personas son valientes cuando inician un proceso de terapia, entonces por eso digo eso de que se atreven a iniciar un proceso de terapia y de que nosotros también les podamos hacer preguntas. Ha resultado. Son distintos, por supuesto, pero no podría decir cuál es mejor o cuál es peor, pero sí ha resultado. Qué rico No sé como... cómo es para ti, cómo es tu vivencia. Yo tuve el privilegio de acompañar a una persona que de hecho sé que está entre las personas que están escuchando, ¿no? ¿Ya? Hace mucho tiempo, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y eso hizo que yo me sintiera más o menos seguro de pasar esta transición hacia lo remoto, hacia lo online. Y para mí no ha sido un problema en verdad, porque hemos trabajado harto, hemos conectado, alianza terapéutica, que uno podría decir que es como lo más importante en un proceso terapéutico, se forma de igual manera, tanto de forma presencial como virtual.
Yo creo Sí, que sí hay miedos, hay problemas que son distintos a lo presencial. Por ejemplo, acá ya no es el taco el que te atrasa, acá muchas veces BTR es el que te atrasa, el que te obstaculiza las cosas, ¿no es cierto? Pero sí. Cuando se inevitablemente, te queda la cara pegada. cuando se te eh, queda la cara pegada, se escucha el audio con desfase. Claro, definitivamente yo creo que hay ahí algo que hace que son diferentes oportunidades y diferentes obstáculos, pero con mucho cariño y mucha flexibilidad por parte de los consultantes, yo creo que ha sido tremendamente importante. Tengo consultantes que estamos tan mal con el Internet que hemos llegado a la conclusión de ya, vamos a agarrar el teléfono y vamos a continuar por llamada telefónica. por llamar. ¿Y eso qué quiere decir? Que al fin y al cabo, como que si uno realmente quiere participar del proceso terapéutico, si uno realmente tiene ganas de hacer reflexiones, cambios y algunas cosas dentro de su propia historia vital, no hay como obstáculo, ni lo remoto, ni la conexión de Internet va a ser un problema. Eso no significa que no sea obviamente una dificultad, pero creo que se puede llevar a cabo, se puede sobrepasar. Creo que lo que dijiste tiene que ver con el compromiso también, como el compromiso que nosotros le damos al espacio de terapia y de trabajar con otra persona, con lo humano, con los problemas que son humanos. Claro. Como que veo hartos valores entre el compromiso, entre acoger la historia, entre mostrarnos transparentes. Veo preguntas, no sé si Eso las mismo puedes te iba a leer. había una pregunta que me gustó mucho y que creo que es muy coherente con lo que estamos justamente diciendo, que tenía que ver por qué se eligió o por qué elegimos nosotros la terapia narrativa, que tiene que ver un poco con este compromiso, ¿no? Así que me Claro. gustaría, Cami, bueno, voy a partir yo y después como me Ya, complementas con dale, algo que significó para ti. dale nomás. Yo pasé mucho tiempo como psicólogo sintiendo como que no encajaba con los modelos como tradicionales. Pensando, por ejemplo, que muchas veces yo me posiciono políticamente. Yo tengo una visión de mundo, tengo unas ideas bien claras. A mí, por ejemplo, la injusticia es algo como que me duele profundamente. Y yo sentía que algunos modelos tradicionales proponían y fomentaban mucho la idea de que el psicólogo tiene que ser neutral. Y a mí me parecía como que el silencio eh, es cómplice de las injusticias. Y a mí me pasaba un poco esa experiencia. Y desde ese punto de vista estuve harto tiempo trabajando y buscando un lugar donde pensar que las injusticias se tienen que decir, se tienen que relevar, tenemos que decir lo que pensamos cuando las personas sufren y cuando lo han pasado mal y cuando les han hecho daño. Y siento que la terapia narrativa fue un espacio que me dijo que no tenía que salirme de mí, que podía ser yo mismo, que yo podía sentir esta injusticia, podía ser intenso, podía vivir esta experiencia sin ningún problema. Y yo creo que esa fue la razón por la cual la terapia narrativa ha sido el enfoque que yo continúo. Y es lo que yo invito normalmente a mis consultantes, que es como hacer una terapia posicionada políticamente, desde el lugar y desde las historias de cada una de esas personas, desde el malestar, porque no es lo mismo estar en una situación de privilegios en las cuales no hay un malestar a entender en un contexto en el que estamos, por ejemplo, en este momento de una pandemia, con muchos problemas asociados al tema de la deprivación, con problemas de diferente tipo. Entonces, siento yo que hay que rescatar las historias de injusticia y hay que hacerse cargo, hay que colectivizarlas, hay que moverse por ellas, no se puede quedar en lo individual. Así que eso fue la razón por la cual yo, por lo menos, decidí por la terapia narrativa. ¿Cómo fue para ti, Cami? Me encanta, lo comparto, sí. Yo creo que el escoger un enfoque es algo muy personal. Encontraría muy extraño que un psicólogo me dijera que escogió un enfoque porque no le hacía sentido, o porque no habla de su propia identidad, porque no tiene algo de su propia historia. Está muy vinculado a la forma en que nosotros hacemos terapia o conversamos, tenemos prácticas con lo nuestro, con lo que nosotros somos. Y sí, así como Tito define la justicia, yo creo que hay algo que valoro mucho de ser terapeuta narrativa y es la responsabilidad. Y la responsabilidad no es en la responsabilidad de entregar tareas como académico, sino más como en esa responsabilidad con el otro, que el otro me invita a su vida y yo tengo que ser responsable con esa invitación, tengo que hacerme cargo de lo que significa que una persona se haya atrevido a abrirme un espacio de su vida donde ya no es equitativo, porque yo voy a estar haciendo muchas preguntas, voy a estar explorando y metiéndome y profundizando, y nunca es al revés. Es muy raro que consultantes te pregunten de vuelta.
Y trato de invitar a la gente a que haga eso, con la gente que yo trabajo, de que me pregunten incluso de dónde viene esta idea que se me está ocurriendo ahora, de dónde viene esa pregunta que quería hacer en terapia, porque eso habla de mí, habla de lo que estoy pensando, de lo que puedo creer que es mejor o cosas así, y ponerlo sobre la mesa un poco, creo que es democratizar, quizás un poco ligado a la justicia, hacerlo equitativo y ser responsable, como de que no necesito ocultar información. No me gusta mucho cuando me han contado que han ido a varios procesos de terapia y les parece un Mm. misterio lo que piensa el terapeuta y no sé muy bien qué ideas se le están ocurriendo, no sé muy bien qué piensa de mí. A mí me encanta que me pregunten lo más posible, incluso ya de mi propia vida, tampoco me hago muchos atados por algo así. Creo que es parte de mostrar a la persona y al terapeuta al mismo tiempo. Yo Qué, diría bu- que eso, creo que tiene que ver con la identidad, con lo que uno aprecia. qué hermosos los valores que aparecen para ti, Cami, y los comparto plenamente. Me sentí muy representado por, por las ideas que tú tienes y que te llevaron a ser terapeuta narrativa. A propósito un poco de seguir como acompañando, porque la idea es que este espacio sea lo más democrático posible, siempre vamos a ir como Mm. contestando las preguntas que vayan apareciendo, independiente que nos lleven a diferentes lugares. Y nosotros tenemos como un pequeño esqueleto hacia donde queremos ir, pero vamos a dejar también como la idea de que pueda aparecer lo que tenga que aparecer y que esto sea lo más fluido y continuo para todos. Así que hicieron una pregunta, Cami, y te voy a hacer esta pregunta a ti, y después tal vez la ¿Ya? complementaré, que plantea como el estrés y el encierro. ¿Cómo bajar el estrés en el encierro? Ya aquí, ya como guiándonos directamente por la idea original que tenía el live de que es cómo Mm. llevar la pandemia. Exactamente. Así que, Cami, te dejo como contestando esta pregunta. Qué difícil. Creo que todos estamos en una sociedad del estrés, quizás incluso antes de la pandemia con el estallido social, en un contexto estresante y en una forma de vida estresante en general. Se exacerba con la pandemia, por supuesto, porque aparecen nuevos miedos y aparecen incertidumbres que no podemos resolver además. No tenemos respuestas sobre esto, ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, ni cuándo vamos a volver a una especie de realidad, o si la realidad va a ser así como post-pandémica. Eh, pero aún así, creo que incluso antes ya vivíamos una vida bien estresante, bien rápida, de hartas exigencias, de pensar poco en nosotros, de tener que responder siempre en distintos roles, como hija, como mamá, como esposa, como mujer. Bueno, lo pongo en el lugar muy propio, muy de mujer. Sí. También puede ser en el caso del hombre, pero entiendo que en esta sociedad, cultura chilena, no es lo mismo vivir y ser construido como mujer que vivir y ser construido como hombre. Creo que es distinto en el espacio de la mujer porque siempre estamos en desventaja y hay nuevas exigencias a las cuales hay que responder y cuidarse poco. Creo que efectivamente las mujeres son entrenadas para cuidar a otros, para en el cuidado de otras personas y el hombre es entrenado a cuidarse a sí mismo. Y esa diferencia es importante. Entonces, ¿qué hacer con este estrés que vamos sintiendo? Eh, Creo que requiere mucho diálogo con uno mismo, mucha paciencia, mucho de conversar con una y poder comunicarlo con quienes vivimos. Si vivimos con papás, comunicárselo un poco a los papás. Quizás el estrés es completamente compartido o todos lo viven de lugares diferentes y que no hay una sola manera de vivirlo también. Creo que eso es importante. Creo que no hay una buena manera incluso de qué hacer con el estrés más que responder desde lo que hemos hecho antes o desde lo que nos hace bien. Como que lo pondría un poco así. Por eso requiere como harto conversación con uno, como conocimiento de uno mismo, como de lo que te hace bien. Me gusta mucho. No sé qué piensas tú. Me gustaría complementar la idea de que, y aquí ya igual como que se entremezcla con lo que nosotros teníamos un poco de idea, porque teníamos la idea como un poquito de pensar de que, a ver, si existe esta psicoterapia clásica que nos psicopatologiza, ¿no es cierto? Nos pone las variables diagnósticas como estrés, depresión, Ah, borderline, diferentes elementos, pareciese ser súper importante entender de que esos diagnósticos igual son funcionales a un sistema, son funcionales a una manera de producir contenido, manera de producir salud, manera de producir trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Y de alguna otra manera, cuando nosotros trabajamos como terapeutas narrativos, como que vamos como en el camino contrario, ¿no es cierto? Como que en vez de verlo como, por ejemplo, desde la enfermedad que está en un individuo particular y pareciese ser como que la culpa de ese estrés es de esa persona,
Es como comprendiendo claro. que la persona está en relación a un sistema que la oprime, a un sistema que está continuamente, por ejemplo, presionando, ¿no? Que ahora con el trabajo, el teletrabajo, más de un 70% Es de las verdad. personas se sienten estresadas, ¿no es cierto? Entonces pareciese ser que más que ser una ventaja para los trabajadores, pasó a ser una ventaja para los empresarios, pasó a ser una ventaja para las personas que de alguna otra manera disponen del trabajo. Entonces, en ese sentido, a mi parecer, por lo menos, una de las formas de lidiar con esto es rescatando esos saberes, conocimientos y de alguna otra forma valores que tienen las personas que les han permitido resistirse, pero no resistirse al diagnóstico, no resistirse al estrés, sino resistirse a estas dinámicas abusivas con el trabajo, dinámicas abusivas con las relaciones familiares, dinámicas abusivas en general. A mí por lo menos me pasa algo, que a mí me encanta la rabia, a mí me encanta un poco como la rebeldía, y en general yo fomento mucho como una forma de trabajar en la ansiedad, el estrés, el conectarse con el rebelde de uno mismo y ver como, bueno, pero ¿por qué es justo que esté trabajando 12 horas diarias? ¿De qué manera voy a hacer que esto funcione realmente, no? Claramente no va a funcionar y si trabajo 12 horas diarias voy a estar estresado, ¿no? Entonces, va a haber Mm. que buscar una forma, ¿no?, de rebelarse contra ese sistema injusto. Y yo creo que por lo menos yo oriento a mis consultantes a que vayan a ese lugar más desafiante. ¿Qué te pasa a ti, Cami? No sé, bueno, yo sé que tú haces lo mismo porque básicamente hemos conversado, ¿no? Cómo alientas a tus consultantes a Sí. diferentes formas de salir un poco de estos sistemas tan opresivos. De todas maneras, yo creo que gran parte de lo que me sucede a mí en los espacios de terapia es encontrarme con personas que se culpan mucho a sí mismas, personas que se critican mucho a sí mismas y aparece como esta voz de la exigencia, criticando, no valorando, eh, poniéndonos desde un lugar inferior frente a otros, llevándonos a compararnos con otras personas incluso, de que no estamos haciendo lo suficiente, de que el otro es más productivo que uno, de que el otro lo hace mejor que uno, pero ¿y cómo si ella es mamá también y lo hace es seca y yo no? Y nos ponemos en una categoría en que ya no nos gusta como la persona que estamos haciendo porque no estamos haciendo eso otro. Entonces trato de generar espacios más justos donde en el fondo no funciona así, donde la sociedad en general funciona así. Nos pone en jerarquías, nos pone en un lugar más bajo, nos lleva a compararnos. Pero nosotros tenemos valores, tenemos una historia, tenemos principios de vida, tenemos incluso una filosofía que es muy rescatable y que tiene que ver con lo que nos han enseñado, pero mucho como con lo que nosotros apreciamos. Y eso que apreciamos, trato de rescatarlo y que aparezca un poco para poder lidiar con la culpa, para poder lidiar con el estrés, para poder lidiar con las exigencias nuevas y que las personas se sientan mejor consigo mismas. Yo creo que gran parte también de la pandemia es la relación que tenemos con nosotros mismos. Nosotros podemos llevarnos bien con el resto, pero a veces con uno ahí aparece esa voz de la crítica. Cami, me encanta y tal vez se conecta con esta siguiente pregunta que dice como qué actividades son aconsejables para sobrellevar esto. Está justamente rescatando ciertas historias, ¿no? Mm. De las personas, valores y cómo esto de qué actividades aconsejaríamos, ¿no? Pareciese ser que si fuéramos tradicionales en esto de la psicoterapia, invitaríamos a todos a hacer ejercicio, a comer saludable, ¿no? Y a tener una rutina en la cual se despierten a las 7 de la mañana y se duerman a las 9 de la noche porque eso es lo saludable. ¿Cómo De será todas desde este maneras. enfoque esta propuesta? Lo veo, y creo que es también lo que se le critica un poco a las terapias que pueden ser como postmodernas, como la terapia narrativa, que van un poco en contra de lo tradicional, que van en contra de lo que se nos impone y se revela contra esto, con la rabia, como lo decías tú. Eh, no hay actividades que sean más correctas en realidad. Si bien está esta idea de lo saludable, de que uno tiene que responder, de que uno tiene que ser con el ejercicio, de que uno tiene que salir aprendiendo 3 libros de esta pandemia, de la cuarentena, de que uno además tiene que saber hacer queque y que sea vegano, y hay un montón de exigencias de lo que implica ser bueno. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le hace sentir, lo que te hace bien y escucharte mucho, como que soy de la idea de muy desde el diálogo interno de cada uno, de esas actividades están, pero están adentro. Y sé que las personas consultan psicólogos como nosotros porque somos esa voz experta que les vamos a decir los 5 tips maravillosos para que puedan sobrevivir a esta pandemia, y quizás la vendimos un poco así, pero no es así. En realidad esas respuestas están siempre adentro.
y las personas siempre se resisten y encuentran la manera para poder sobrellevar las cosas. Y ya lo han estado haciendo, pues llevamos 2 meses de pandemia, o quizá un poco más. Sí, y me encanta lo que dices, porque una de las cosas que por lo menos tratamos de hacer cuando las personas van a consulta es tratar de evocar esos espacios y esas historias de resistencia, ¿no? Y esas historias normalmente Mm, están conectadas con valores que son importantes, con creencias importantes y por supuesto con actividades. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con algún consultante que después de algunas reflexiones ha llegado a la conclusión de que a los 16, 15, 20 abandonó el dibujo porque alguien le dijo que no iba a ser bueno en ello? Y claro. ahí está, po, ahí está el cómo lidiar con la pandemia, siento yo, que es como en relevar que hay cosas que uno ha ido dejando, o no necesariamente dejando de lado, pero que están en la historia de la persona, están en la historia de resistencia de la persona. Y recuperar esas historias, Mm. recuperar esas actividades, para mí es impresionante. Hace que uno pueda lidiar. Veo, por ejemplo, voy a poner algunos casos más personales, pero veo a mi hermana, por ejemplo, cómo se ha conectado con su lado narrativo. A ella le gusta mucho la literatura y empieza a escribir y empieza a leer mucho y está publicando. Y a mí me encanta porque lo que está haciendo de alguna otra forma es buscar formas creativas de lidiar con la pandemia, pero no las busca allá afuera, no las busca no sé, pues, en los 3 o 4 consejos para lidiar con esto. Los busca en su propia historia, porque para ella a los 6 7 años fue súper importante un libro, la acompañó, ese libro fue una forma de resistirse a las cosas que le tocó vivir. Y yo siento que esas actividades, como tú bien dijiste, no están allá afuera, están allá adentro, en nuestra propia historia de resistencia. Y que esa historia de resistencia no puede ser comprable, no es vendible, no está en el capitalismo, está dentro de nuestras propias historias de Mm. vida. Oh, Qué bonito que hayas contado de tu hermana. sí, espero que me esté viendo y que después, obviamente, me haga un poquito de... Claro, que aprovecha Que aproveche. de pagártelas. Cami, ¿Tenemos más preguntas? sí, eso, bueno, Enzo es el que nos está acompañando con las ayudas asociadas. Ahí viene... Yo veo harto de a mis amigos psicólogos, también algunos terapeutas narrativos, así que les mando como esos abrazos cariñosos virtuales por estar Mira, hoy día con nosotros y también a las personas que no nos conocen. mm, sí, un abrazo gigante a todos y a todas. Creo que está cumpliendo por lo menos mis expectativas este espacio. Está haciendo mucho más de lo que a mí me hubiese gustado que fuera. Estaba nervioso y me encanta. Les agradezco a todos. Ha sido muy bonito. Esta pregunta creo que es muy bonita, Cami, y te la invito para que partas tú la respuesta. Dice, ¿cómo acompañar a los demás, a las demás personas que están viviendo diferentes malestares? Más allá de las preguntas, dice, sin solo hacerle preguntas, ¿no? Como básicamente cómo nos acompañamos, yo diría, ¿no? Ya, claro, sí, lo entiendo. Qué bonito eso de no querer como preguntar, como de, ¿cómo se llama esto? Meter la herida, como de en el fondo querer como presionar al otro. Creo que eso mismo a veces se puede transparentar. De repente cuando yo, por ejemplo, no sé cómo ayudar a alguien, incluso en espacios de terapia, porque no lo sé todo, lo digo, lo transparento, soy de la idea de poder decir, no sé lo que necesitas ahora, pero sí quiero acompañarte, como que estoy ahí para cualquier cosa que necesites, en cualquier tipo de forma. Y a veces incluso preguntar, que es justamente lo que no queremos hacer, qué es lo que necesita el otro, puede ser más aliviador que uno suponer lo que necesita el otro, porque somos muy buenos para interpretar y para pensar lo que requiere y necesita y quiere el otro. Creo que es bueno cuando nos atrevemos a respetar realmente lo que quiere el otro y si el otro quiere un abrazo, abrazo. Si el otro quiere que estemos en silencio, pero estemos silencio entonces. Si el otro quiere que veamos mejor una película o que solo lo escuchemos, aunque no podamos entender muy bien cómo participar de ese dolor, e incluso aunque no podamos entender ese dolor, también es una forma de acompañarse. Me Que a encanta. veces está eso puede ser entre tener videollamadas y no tener videollamadas. Hay personas que se sienten muy exigidas con esto de tener que relacionarse virtualmente todo el tiempo. Y rehuyen un poco de estas videollamadas porque están cansados. Me Yo soy de gustaría, la idea de respetar eso. me gustaría incorporar la idea que tú estableciste de responsabilidad afectiva, ¿sí? Como, Mm, como de otra manera, este acompañarse puede ser desde la responsabilidad afectiva, puede ser desde, no desde lo que los otros esperan que uno haga,
sino más bien como desde lo que el otro necesita, desde lo que el otro quiere, ¿no? Ahí tal vez hacer como bien Claro, explícito, tal vez como con lo que nos pasa, pero si no sabemos lo que al otro le pasa, no hay nada de malo en preguntar. Y eso también es ser responsable. No saber responder es una forma de sí, responsabilidad. sí, yo creo que sí, que el otro a veces tiene esa... es que hay varias cosas ahí en la comunicación, un poco de las relaciones humanas. El tema de poner expectativas o de que de repente incluso queremos que el otro haga algo, pero no se lo decimos. Mm, O de querer hacer algo y suponer lo que el otro necesita. Entonces, como que ahí hay algo de expectativas y de interpretación. Y claro. nosotros podemos como dedicar esto y solamente preguntar qué necesita el otro. Hay preguntas, me encanta esto de responder preguntas, como que creo que son muy buenas preguntas. De alguna otra forma, nos estaban invitando como a reflexionar un poquito como de forzar o no la comunicación no presencial con la pareja. La comunicación no presencial, como Claro, así virtual, como entonces. propósito de que probablemente muchas parejas están viviendo esta cuarentena en diferentes características, ¿no? Algunas juntas, algunas no. ¿Cómo se tendría que dar un poco esto de la comunicación en la pareja? Y yo me gustaría sacar un poco el rótulo pareja. Ya, Yo creo que un poquito cómo deberíamos o no comunicarnos en cuarentena. claro, claro. Eh, tengo harta ideas, pero estoy como ordenando un poco mi cabeza. Una, Ok, por el tema de pareja, lo voy a poner, a pesar de que no lo quieres poner, ok. de que entiendo, la pareja, al menos en la cultura chilena, cumple muchos espacios. Intimidad, sexualidad, amistad, compromiso, y a veces incluso más que familia y amigos. Nosotros podríamos problematizar eso de por qué funciona así y por qué es tan deseable tener una pareja, o por qué nos sentimos tan mal cuando no la tenemos también, como que nos falta algo. Lo sé, pero dentro de cómo comunicarnos, yo al menos divido como el espacio en el tú, el yo y el nosotros. Y si eso está más o menos conversado y dialogado, funciona excelente. Lo ideal es comunicarlo, como el tú y el yo son espacios personales propios, incluso en los proyectos personales, nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos hacer. Y el nosotros viene a ser la relación, como los espacios comunes, qué vamos a hacer como pareja, qué proyectos tenemos comunes, y eso hay que dialogarlo. De repente pasa que los proyectos comunes pasan a estar como una supremacía por sobre los proyectos personales, o viceversa, de repente hay demasiada independencia y no tanto como proyecto como de pareja. Entonces ahí es bueno como poder compartirlo y conversar en qué estamos y qué necesitamos cada uno de nosotros y cómo nos hacemos escuchar eso y cómo respetamos lo que el otro quiere. Y creo que está ese rollo de la comunicación también, Claro. como de la escucha. No sé si la pregunta era así, como si era como a generar espacios de independencia o de pareja. Yo creo que igual, yo creo que lo respondiste súper bien, porque en verdad tiene que ver con la comunicación no presencial, pues, y al fin y al cabo tiene que ver con esto de conversar y acordar, ¿no? Llegar a acuerdos respecto a cómo lidiar un poco con la cuarentena, ¿no? Ocuparía tal vez la palabra del contrato, la idea del contrato, ¿no? Cuando uno establece una relación con un Ah, otro, claro. hay un contrato implícito y pareciese ser que ese contrato implícito implica ciertas expectativas, ¿no? Ciertas interpretaciones, implica hartos elementos asociados. Entonces, de repente, la invitación sería a explicitar esos acuerdos, como tú bien dijiste, a conversar de qué es lo que yo espero que pase a propósito de la pandemia. Espero que nos comuniquemos una vez al día, que hablemos todos los días, que una vez a la semana. Entonces, siento yo que no hay respuesta como para todas las personas porque todos tienen ciertas necesidades diferenciadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de De vista, todas maneras, yo creo que jamás podríamos generalizar que necesita una relación de pareja porque todas las parejas son distintas y tienen su propia historia de inicio a cómo lo han sobrellevado o las evoluciones que ha tenido esta pareja también. Y ahí es importante como ellos mismos preguntarse qué necesitamos y cuánto estamos cuidando esta relación y si nos sentimos bien con lo que estamos cuidando o no, o si necesitamos otra cosa en ese momento. Incluso es válido no llamarse todos los días si no lo necesitan, no se sienten como sobreexigidos. Yo creo que es mejor hacerlo cuando uno quiere, que es como, no he llamado a mi polole mm, y tengo que hacerlo.
Sí, sí, yo sigo insistiendo tal vez ahí como con la idea, a mí me gusta mucho la palabra responsabilidad afectiva. Yo creo que ahí tal Mm, vez que nosotros tendríamos que invitar, bueno, si yo establezco un vínculo con un otro, tener la capacidad de poder decir qué es lo que yo espero de ti, qué es lo que yo siento que necesito y conversar con el otro, ¿no? Con el otro. De alguna forma poder llegar a acuerdos. Hicieron una preguntita más que tiene que ver con la responsabilidad en la pandemia, ¿no? Con las personas que están saliendo, las que están entrando, las que no se quedan quietas, las que les está dificultando un poco el tema del encierro y por alguna u otra razón tiene que ver, están buscando, no sé, pues, se salen de sus cuarentenas, se arrancan y todo. ¿Qué hacer con esas personas? Como que de alguna otra forma preguntó alguien. ¿Qué se te ocurre Me que encanta podríamos... esa pregunta porque muy modo paréntesis, es mi hermano de 13 años el que preguntó, lo que me Mira, causa mucha risa y también un poco de genialidad también, como con 13 años ya está pensando en este tipo de cosas y nadie le está soplando estas preguntas, entonces como no es solo palo blanco. viene de su interior. Claro, sí, no es un palo blanco, sino como que él realmente tiene como esa inquietud. Eh, ¿Y cómo responderla? Creo que es muy difícil porque tampoco somos responsables de decirle al otro lo que tenga que hacer también, como justamente en esta misma línea, pero al mismo tiempo nos asusta que las personas salgan, nos asusta que se contagien o que empeoren el problema o que se agrave o que tengamos que estar más tiempos en cuarentena, ¿no es cierto? Entonces está esta idea como de comunidad, de que estamos todos viviendo exactamente lo mismo y tenemos que apoyarnos y ser colaborativos con el otro y entendernos mutuamente, pero me imagino que si las personas salen, no salen porque no tengan necesidades. Quizás algunos salen porque tienen que trabajar y están obligados a hacerlo, porque tampoco tenemos un sistema que los esté acogiendo hoy en día porque estén en sus casas. Yo siento que nosotros somos privilegiados de que podemos hacerlo. Claro que sí. Podemos darnos un lujo de estar en la casa y de trabajar desde aquí como lo estamos haciendo. Pero no todos tienen esa realidad. Y hay otros que salen porque tienen que realmente ir a comprar o porque tienen necesidades o porque tienen que pagar cuenta o porque no tienen internet para hacerlo desde la casa y tienen que salir al lugar presencial a pagar. Entonces creo que ahí nos habla de no una realidad, sino de realidades y mundos distintos que vivimos en esta sociedad y que no es igualitaria, que de todas maneras no es equitativa. Creo que hay que ser comprensivos con esa gente también, como entender que todos tienen una historia y que por algo está pasando esto, de que estén saliendo. Eso podría decir, no sé si tienes algo que agregar o si no estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, en un sistema profundamente injusto no esperaría que todas las personas puedan realmente cumplir con lo que están esperando, ¿no? Sobre todo si es que no pueden llegar con el pan a comer a la casa, ¿sí? Siento que lamentablemente estamos en una sociedad y en particular estamos en un momento histórico extremadamente injusto. Entonces, yo siento que me pasa que quiero ir como, tal vez, como cuando no es una obligatoriedad ese salir, cuando de alguna otra forma no estoy siendo responsable tal vez, ¿sí? Como pensando en Claro, ese caso. Y me gustaría responder como que sí, en por ahí ese caso, un comentario como de alguien no responsable. claro, alguien no responsable, ¿sí? Yo siento que a mí, por lo menos lo que me pasa es que yo invitaría a esa persona a saber lo que significa para mí que él salga o ella salga, ¿sí? Así Mm, como yo siento que hacer explícito con lo que a mí me pasa, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, no sé, tengo miedo de que te contagie y eso implique algo a mí o que te pase algo a ti, o tengo miedo de contagiar a mis padres y que les pase algo, ¿no? Siento que lamentablemente no hay respuesta correcta, pero por lo menos si es que alguien está siendo irresponsable en el sentido de que está quedando expuesto por lo menos uno puede ser explícito respecto a lo que significa para uno, ¿sí? Y eso también es responsabilidad afectiva, ¿no? Responsabilidad afectiva no es solamente exigirle al otro que se haga cargo de su parte, sino responsabilidad afectiva también significa qué es lo que a mí me pasa con lo que tú estás haciendo. Eso también es ser responsable. Eh, sí, creo que si uno lo necesita puede generar como cambios. De repente también puede uno salir porque no le toma como la magnitud de lo que significa realmente para exacto. los demás y para uno. Y por el otro lado, si es que la persona sigue haciéndolo, también uno se puede cuestionar el tipo de vínculo que uno establece, ¿sí? Yo siento que eso Mm. igual es importante, ¿no? Cuando uno está con otras personas, con otros vínculos, y esos vínculos implicaran ciertas características, siento que cuando las otras personas no están viendo las cosas como tú, tienes todo el derecho a cuestionarte el tipo
de vínculo que se está estableciendo y buscar cambios, si no es en el otro, en ti, respecto a ese otro. Enzo, nuestro querido Enzo, que nos está soplando todo el rato las preguntas y nos está ayudando con todo esto, nos invita un poquito como a ir cerrando un poco, como ir preguntándole a ustedes como audiencia, como qué les ha parecido hasta el momento, qué es lo que les ha llamado la atención, si creen que ha faltado alguna, tal vez no sé, se quedan con alguna reflexión, con alguna idea que tal vez no hemos profundizado, y también me invita como un poco a decir, bueno, oye, ojo, este live también tiene que ver con una característica de que tu terapeuta es para llamar y para hacer consultas, para poder pedir hora con psicólogo. Igual acuérdense de eso, como están hablando de cualquier cosa. Entonces me encanta como Lenzo nos propone también la idea de que podamos igual hablar con ustedes y contarles. Yo voy a contar cómo se hace para pedir hora y Cami, tal vez tú me puedas ayudar con el tema de qué reflexiones te quedan. Para pedir Ya. horas, ustedes se acercan al Instagram de tu terapeuta o a Facebook de tu terapeuta y pueden mandar un mensaje privado y pedir horas. Nosotros como proyecto somos extremadamente flexibles. Nuestra intención es que todas las personas puedan ser atendidas independiente de su estrato social económico. Y cuando hay personas que están con dificultades económicas, tendemos a buscar cualquier forma de atenderlos, pero que no se queden sin atención. Entonces, la invitación directamente es a que si es que ustedes necesitan una atención bueno, una atención psicológica con algún colega, tanto nosotros como cualquier otro, que ustedes se acerquen, puedan contarnos un poco y nosotros, y Enzo en particular, los va a orientar súper bien respecto al tema. También hay un número telefónico al cual pueden llamar o por WhatsApp y sería como súper útil también. Cami, te dejo con la reflexión. Bueno, creo que han surgido hartas cosas aquí. De partida, pienso que pasamos a contextualizar nuestra posición, desde dónde hablamos y desde dónde hacemos este live, quiénes somos nosotros también, y nosotros no hablamos desde cualquier lugar, hablamos desde la terapia narrativa, que como decíamos era bien particular, democratiza el saber, eh, es respetuosa con el otro, trata de salirse de esta idea de las jerarquías y también de la discriminación y de las etiquetas psicopatológicas. Creo que ese es como nuestro contexto y desde ahí respondemos a lo que significa el estrés, lo que significa esta pandemia, de realidades, de que es difícil esta nueva como normalidad que estamos viviendo todos, desde un contexto también de pareja, de cómo comunicamos lo que sentimos, de ser responsable afectivamente con el otro, de sentir rabia también, de sentir dolor, de que no siempre es fácil esto, como para todos. Y todos lo viven desde un lugar distinto. Yo creo que es importante tener esa idea de que está bien si mi experiencia no es la que tiene otro. Y tener que comparar cuál es el dolor como más grave que otro. Creo que nosotros tratamos de salirnos de esa lógica, desde esa línea, de comparar. De que yo quizás no debería estar sufriendo porque, no sé, tengo un amigo que realmente tiene que ir a trabajar, o que están pasando hambre, o que están hacinados, porque estamos en una zona de privilegio. Creo que es importante también como poder rescatar las distintas vivencias, las distintas realidades, las distintas historias, y eso. Creo que también hablamos de resistencia, me parece, de que nos resistimos de alguna forma a esto que estamos viviendo, y que estamos muy obligados. No sé si tienes otra reflexión, como que estoy haciendo quizás un resumen de ideas importantes que fueron apareciendo en esta conversación. Sí, No sé si me faltó algo. me encanta. Creo que sintetizaste de la mejor manera lo que ha sido un poco nuestra conversación. Tal vez me quiero ir como en la reflexión sobre que fue agradable para mí. Me sentí cómodo conversando contigo. Sentí que estábamos hablando cosas que las personas que nos estaban escuchando parece que les interesaba, que les importaba. Nos surgieron hartas preguntas que creo que son súper coherentes con lo que estamos viviendo y espero que hayamos podido cumplir con sus expectativas de respuesta también. Me interesa mucho que tal vez nos cuenten si creen que el live les fue de ayuda, si les sirvió, si cumplió con las expectativas. También me interesaría saber si es que creen que es algo que se podría proponer como hacer cada cierto tiempo con diferentes temas y diferentes ideas. Como que me voy con esa reflexión, ¿no?
como con la idea de que aparecieron hartas resistencias, apareció hartos elementos bien bonitos y que también fue algo que les gustó a las personas que los vieron. De todas maneras. Y siguen habiendo preguntas, eso es lo que más me llama la atención. Me dan ganas de responderlas todas, pero también sé que el tiempo va a extenderse harto. Eh, ¿Quieres de todas Me gusta, formas responder alguna otra quizás, última pregunta? quizás una última, no sé si te aparece por ahí alguna pregunta. Ok, tengo una pregunta de Fran que dice, ¿qué recomendarían al personal de salud que tiene que salir a trabajar día a día y el ambiente de trabajo se ve cada vez más intenso, ¿no? A veces hasta salir es algo muy complejo, ¿sí? Eso, yo creo que sería súper importante como que tal vez, ay, ahí estás, tal vez podamos conversar respecto a lo que está significando a nivel de salud mental, comillas, el tema de trabajar en el área de la salud. Qué difícil, yo admiro a la gente del área de la salud. Sé que los psicólogos también lo estamos, pero siempre he pensado que el mundo de la psicología está como en la frontera de la salud y quizás dialoga también con la filosofía y la sociología y otras áreas. Entonces es distinto. Pero sí, como que siento mucha admiración por la gente por esta primera línea, por la gente que tiene que ir y que siente un compromiso también, incluso hasta moral, con sus propios valores de lo que significa su profesión, lo que significa ser médico, lo que significa ser enfermero, lo que significa ser kinesiólogo. Sé que la Fran es kinesióloga, así que me imagino que es esa Fran. Entonces, como que lo veo, siento mucha admiración y me parece muy difícil lo que están viviendo en este momento porque es intenso, porque no creo que estén teniendo como mucho apoyo también, por falta de insumos, por falta de comprensión, porque me lo imagino muy explotante con ellos mismos, como tener que estar respondiendo como a 20 demandas al mismo tiempo. eh, y no sabría muy bien qué decirle a estos profesionales, más como que ganas de abrazarlos como por lo que están haciendo por todos nosotros. No tengo la respuesta correcta acerca de qué les podría hacer sentir mejor, más allá de lo que hemos conversado, de poder conversar consigo mismo y ver qué necesitan y que al menos en su casa sea un lugar seguro de cuidado, de que al menos haya gente que los esté apoyando. Incluso cuando el día fue intenso y fue difícil y tuvieron que ver a pacientes COVID y regresar a su casa, al menos que esa casa sea segura y segura en todos los dominios vive por haber, incluso si uno vive solo, al menos que sea ese lugar para ver Netflix y dejar de pensar en todo esto que estoy viviendo, como un momento de pausa. No sé qué le dirías tú como a los funcionarios de salud. Sí, me encantó lo que dijiste. Creo que es extremadamente importante y tal vez me iría solamente con agregar la idea colectiva, ¿no? De que pareciese ser, ¿no? Que estos funcionarios de salud cuando llegan a sus casas se sienten en soledad, ¿no? Como que estuvieran ellos solamente viviendo esta experiencia. Y yo creo que justamente el gremio de salud y todo lo que implica, ¿no es cierto?, la cantidad de personas y funcionarios de salud que se unen a través de sindicatos de diferentes formas, es una forma de responder a lo que está pasando, ¿sí? Porque gran parte de lo que está pasando tiene que ver con una profunda injusticia y desigualdad en el área de salud, ¿no? En donde tenemos precarizaciones de los insumos médicos, precarizaciones de las formas de atender las necesidades de los consultantes. Entonces siento yo que una forma de responder es colectivizando el dolor, ¿sí? Que no están solos, no están solas y que son muchos los que están trabajando y sacándose la cresta por todos nosotros y nosotras, por tratar de cumplir con sus valores, por tratar de generar justicia. Y siento yo que una de las formas de responder también tiene que ser llevar este malestar que se ve de repente como propio, individual, que está solamente en este cuerpo, llevarlo hacia el camino de lo colectivo, ¿sí? Hablarlo, buscar espacios donde se pueda conversar del malestar, y no como ese malestar que está dentro mío, sino como ese malestar que está dentro de todos nosotros como funcionarios de la salud, está con todo el turno, ¿no? Invitaría tal vez a reflexiones, a abrazos, yo sé que no se puede, ¿no? Pero por lo menos abrazos simbólicos con las personas que nos acompañan en este camino tan doloroso que es el de estar en este momento en las atenciones. Eso es lo único que también se me ocurre. Sí, y bueno, Y aceptar quizás la vulnerabilidad también, como esa fragilidad humana en la que nos pone la pandemia.
Creo que la pandemia juega un poco con sentirnos vulnerables, con que somos seres humanos y que estamos expuestos a este gran virus y que un virus nos puede matar también, o nos puede hacer daño, nos puede quitar a un familiar, y que nos asusta. Como algo tan pequeño, tan minúsculo, también nos asusta en esta supremacía en la que siempre hemos estado los seres humanos. Creo que es bonito aceptar como esa vulnerabilidad y fragilidad en la que nos deja la pandemia y que existe, y que cuesta tanto de repente como admitir o reconocer que estamos vulnerables. Eso diría. Con esa vulnerabilidad tal vez es más fácil priorizar lo que es importante para uno. Mm, Creo que hablamos hartos temas aquí, quizás, bueno, como nuestro primer live, me encanta, pero eventualmente quizás podríamos, si es que se nos da bien hacer más live o cosas nuevas, como tematizarlos, porque me di cuenta también haciendo esto, de todos los temas que surgen. Claro, Incluso quizás un tema nos da para todo un live. sí, es cierto. Entonces, Tienes toda la razón. podríamos tomar en consideración Bueno, eso. No querida audiencia, agradecer que nos hayan acompañado durante estos 54 minutos, increíble. Nunca pensé que íbamos a llegar a los 25 30 minutos. Eh, Nos acompañaron y les agradezco mucho, en nombre de tu terapeuta en este caso, por acompañarnos y todas las preguntas, todas las reflexiones, algunas cosas que se les hayan quedado en el tintero, para nosotros igual siempre para crecer, para mejorar, van a ser súper útiles y súper importantes, así que les pido que todo lo que ustedes puedan retroalimentarnos, tanto sean personas cercanas a nosotros, que sabemos que nos están acompañando, como personas que no nos conocen, se los agradecemos, ¿sí? Una forma de democratizar el espacio terapéutico es saber que las personas son expertas en sus vidas, eso lo dijimos en un principio, y eso significa que obviamente nosotros acá no estamos como expertos, nosotros no creemos saber cómo ustedes están lidiando con las cosas o creer que sabemos cómo deberían hacerlo, pero sí creemos y tenemos convicción profunda de que ustedes están resistiéndose, cada uno en sus diferentes lugares, se están resistiendo a lo que está pasando, están respondiendo y queremos abrazarlos de manera virtual con la idea de que de verdad sabemos lo difícil que está haciendo todo, pero que tienen resistencia y fuerza. Esas serían mis últimas palabras, Cami, no sé qué te gustaría cerrar. Eh, Me encantó, me sentí cómoda, estaba nerviosa al principio, lo admito. Creo que siempre es eso, como atreverse a exponerse un poco más, atreverse también a compartir nuestras ideas, que de repente las tenemos muy guardadas también, como psicólogos, o las compartimos poco. Y estos espacios nos permiten dialogar mucho también contigo, como que agradezco ese espacio contigo, y con la audiencia, que pienso que la audiencia también es parte de esta conversación, porque nos fueron haciendo hartas preguntas interesantes y tratamos de acogerlas lo máximo posible. Sí. Eso, me encantó hacer. Bueno, gracias a todos. Vamos a dar por finalizado este primer live. Gracias también a Enzo que está detrás ayudándonos con toda la logística. Gracias también a nuestra agencia. Gracias a todo el resto de los compañeros y colegas que nos han acompañado. Y también gracias a nuestros familiares, por supuesto, que han estado ahí dándonos fuerzas y energía. Un gran abrazo a todos. Gracias, Camila, por acompañarnos. Me sentí muy cómodo contigo y te agradezco mucho que hayamos podido aceptar esta propuesta y que estemos juntos en esto. Gracias a ti y gracias a todos también. No sé cómo se termina esto. Soy nueva Claro. en temas de tecnología, así que Creo que yo quizás igual es chistoso. te voy a echar democráticamente y después me voy a Ya, echar. Adiós, Camila, que estés muy bien. Adiós a todos. nos vemos, Franco. Gracias a todos por acompañarnos hoy día. Chao. Bueno, chao, muchas gracias a todos, que estén muy bien.